tema acerca de la Trinidad. Esta es una doctrina por demás importante y necesaria en la iglesia cristiana. Los cristianos de esta generación necesitamos un entendimiento bíblico de la Trinidad, no solamente un entendimiento liviano, somero, sino un entendimiento bíblico de la Trinidad. Al igual que la semana pasada hablaba de la divinidad de Jesús y por qué es que podemos defender que Jesús ha existido en coigualdad con el Padre y con el Espíritu Santo, es decir, no fue, como algunos dicen, no fue el primer ser creado, Él es el creador. Entonces, de la misma manera tengo que acercarme esta mañana al tema de la Trinidad y defender ciertos aspectos de la Trinidad. Esta ha sido una doctrina, al igual que ha sido atacada la divinidad de Cristo. Esta es una doctrina que ha sido atacada en el pasado y aún en nuestros días la doctrina de la Trinidad es atacada. Dentro del movimiento, como decía la semana pasada, del evangelicalismo o del iglesismo de nuestros días, esa es una doctrina atacada. Quiero recordarle que en el corazón de la ley, en lo que se conoce como el Oye Israel, en Deuteronomio 6, 4 y el gran mandamiento ahí mismo, la nación de Israel tenía muy claro eso: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto fue de gran impacto en aquellos días cuando la ley fue dada, porque la nación de Israel tuvo que vivir alrededor de otras naciones que tenían muchos dioses, es decir, su fe no era una fe basada en un solo Dios. La fe de las naciones cercanas alrededor de Israel era una fe politeísta, donde había muchos dioses, y ellos habrían de mantenerse entonces confiando en el Dios que los había liberado de Egipto, que los había llevado por el desierto, que estaba próximos a introducirlos a la tierra prometida, al Canaán, que vemos ahí en el libro de Josué. Entonces quiero iniciar en un pasaje que ya prediqué expositivamente en 1 de Juan 5, 7 al 8, mientras estábamos este año estudiando las cartas de Juan. Toqué este pasaje y quiero regresar a él, porque dije cuando toqué este pasaje algo que solamente lo dije y tengo que regresar a él para reafirmarlo. Primera de Juan 5, versos 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Cuando toqué este pasaje dije que había un dilema en el verso 7. Los eruditos, la gente especialista en cuestiones bíblicas, de traducción, creen que este pasaje, y de hecho no existe en los originales, en los manuscritos originales, el verso 7 no existe. Entonces quiero regresar a ese dilema. La segunda parte del verso 7, donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la primera parte del verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos del siglo XV. Pareciera ser que un escriba vio la oportunidad en este pasaje de afirmar la doctrina de la Trinidad. La primera vez que esta fracción a la que me estoy refiriendo se introdujo fue a la Vulgata, es decir, la Biblia latina, y esto es pues mucho tiempo después. Ahora permítame decirle que el verso 7, cuando se refiere a que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esos tres son uno, si usted lee el contexto del capítulo 5 se dará cuenta que Juan rompe, o este pasaje rompe con la argumentación de Juan. Juan está hablando de que son tres los que dan testimonio del Hijo de Dios: el Espíritu, la sangre y el agua. Introducir a la Trinidad aquí rompe con la argumentación que Juan está escribiendo en esta carta que ha dado, y hay que destacar ahora una cosa que es correcta. La idea del versículo de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno no es incorrecta. La idea es correcta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o como lo
conocemos o sabemos la Trinidad, la Santa Trinidad, aquí es correcta, son uno, no tenemos problema con eso. El dilema es que este verso o esta cita en esta expresión de la primera carta de Juan no está en los manuscritos originales, por eso es que es uno de los pasajes más peleados en el Nuevo Testamento en sí, en que sí es o no es. Ahora, quiero simplemente aclarar en ese sentido, hay que destacarlo, hay que decirlo, la cita no es incorrecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, estamos de acuerdo con eso. Todo parece indicar que no fue parte del pensamiento original del apóstol Juan al escribir esta carta. Entonces nosotros afirmamos que Dios es en tres personas. Cuando hablamos de los diferentes escenarios que pudiéramos tener en la iglesia cristiana en este día, el que tú y yo creamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo nos lleva a estar dentro de un grupo de creyentes cristianos que nos identificamos como trinitarios. Entonces, si a ti te preguntan ¿cuál es tu apreciación acerca de la Trinidad? ¿Qué es lo que piensas acerca de la Trinidad? Entonces la respuesta correcta es: somos trinitarios, es decir, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo. Ahora, cito este pasaje porque la semana pasada hablé del arrianismo y hablé que el arrianismo era básicamente la cuna de lo que los testigos de Jehová son en nuestros días. Este es uno de los pasajes cuando tú compartes la fe con un testigo de Jehová, o cuando un testigo de Jehová viene a compartirte su fe y sabe que eres cristiano. Este es uno de los pasajes que inmediatamente ellos sacarán para combatir la fe cristiana y te dirán: Primera de Juan 5:7 es un pasaje que no existe, que no es real, que no es verdadero. Y ahora tú tienes cuál es la explicación que tienes que dar. Lo que Primera de Juan 5:7 cita es correcto, pero lo más seguro es que no haya estado escrito por Juan, es decir, que no haya sido inspirado, sino que siglos después, y se cree que esto fue antes de terminar el cuarto siglo, cuando el arrianismo estaba en todo su apogeo y en toda su ímpetu, alguien vio la oportunidad, un escriba vio la oportunidad en este pasaje de afirmar la Trinidad. Entonces, no es un pasaje del cual, y lo estoy tocando por esto, no es un pasaje desde el cual tú y yo como cristianos deberíamos defender la Trinidad. Hay muchos pasajes en la Escritura desde donde tú y yo podemos defender la Trinidad. Este no es un pasaje desde donde deberíamos defender la Trinidad. Ahora vamos a usar mucha Biblia esta mañana porque quiero que te des cuenta que la Biblia nos da una sólida y fuerte base y un fundamento claro para que tú y yo podamos defender la Trinidad. Y quisiera referirme esta mañana, voy a pasar 2 o 3 domingos hablando de la Trinidad, pero quisiera referirme esta mañana a dos cosas. Quiero que tengas un entendimiento bíblico de esta doctrina, y número 2, quiero que veamos lo importante que esta doctrina ha sido para la iglesia cristiana a través de la historia del cristianismo. ¿Me ayudan ahí con el cañón? No tengo pilas aquí. Entonces, la doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser y las actividades del único Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que la doctrina de la Trinidad expresa, que dentro del ser y las actividades del único Dios hay tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Trinidad encontramos verdadera unidad. ¿En qué encontramos verdadera unidad? Encontramos verdadera unidad en voluntad, en propósito, en amor y en justicia. Tú nunca vas a encontrar en la Biblia al Padre peleando con el Hijo, al Hijo discutiendo con el Padre, al Espíritu Santo no queriéndose someter al Padre, al Espíritu Santo no queriendo hacer lo que el Padre lo manda a hacer. Nunca vas a encontrar esto, porque hay una perfecta unidad en propósito, en voluntad, en amor y en justicia para nosotros. Entonces es así como afirmamos junto con la iglesia desde principios de la vida de ellos que hay un solo Dios verdadero, el cual es eterno, es infinito en poder,
sabiduría y bondad. Es creador y conservador de todas las cosas, así de las visibles como de las invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo separamos, tenemos que entender la Trinidad desde una percepción bíblica, en sustancia, en poder y en eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la unidad de la Trinidad es eternamente dinámica e inagotable. Es decir, no termina. La unidad de la Trinidad no termina. La unidad de la Trinidad está perfectamente trabajando para el bien nuestro, tu bien y mi bien como hijos de Dios. Y vemos esta unidad en toda la Biblia, en toda la Biblia. Vamos a empezar solamente esta mañana, pero la próxima semana vamos a hacer un recorrido por todo el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, porque quiero que veas, no hay una sola página en la Biblia donde tú y yo no nos podamos dar cuenta de la perfecta unidad de la Trinidad. Pero simplemente para expresarte algo, ¿no? Vemos a la Trinidad en la creación. Hagamos al hombre. No está en singular, está en plural. Ahí estaba la Trinidad. Vemos a la Trinidad en la encarnación de Jesús. Jesús encarnando, el Espíritu Santo mostrándole, o María concibiendo por medio del Espíritu Santo, Dios mandando el mensaje acerca de cómo vendría el Hijo de Dios. Vemos a la Trinidad en el bautismo de Jesús, Jesús como el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo a él en forma de paloma, la expresión del Padre: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba la Trinidad. Vemos a la Trinidad en la tentación de Jesús. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4 que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo para ir al desierto. Y Dios mismo lo fortaleció para poder sobresalir, sobrepasar la tentación de Satanás. Vemos a la encarnación en la salvación de los perdidos. El día que tú y yo creímos en el mensaje del Evangelio, quizás no entendíamos cómo eso funcionaba. Hoy entendemos que la Trinidad, a saber el Padre, a saber el Hijo y a saber el Espíritu Santo, estaban actuando para nuestro favor en su amor y en su soberanía. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en lo que la Trinidad hace a nuestro bien? Encontramos un desinteresado amor de cada uno de ellos, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacia los otros, hacia las otras dos personas de la Trinidad. Observen cómo la Biblia dice que el Padre dio toda autoridad a su Hijo, toda autoridad a su Hijo, y confirmó el testimonio de su Hijo ahí el día del bautismo y luego en el monte de la transfiguración, casi diciendo lo mismo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él primero le da toda autoridad, pero después el Padre viene y confirma con testimonio al Hijo. Y luego vemos el ministerio del Hijo, nunca buscando su gloria propia, sino siempre remitiendo al Padre la gloria. No hago lo que yo quiero, decía el Hijo, hago la voluntad. ¿De quién? De mi Padre. Y luego Jesús envía a su Santo Espíritu, y ya hemos hablado de eso este año. El ministerio del Espíritu Santo es siempre llevarte a Jesús. Nunca el Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento pidiendo gloria para sí mismo. Nunca el Espíritu Santo está diciendo es para mí. Siempre el ministerio del Espíritu Santo es llevarte a los pies de Cristo. Vean cómo hay una perfecta unidad, y en cada una el trabajo que vemos en la Trinidad podemos encontrar el desinteresado amor de cada uno de ellos hacia los otros dos. Ahora debo aclarar algo: si tú vas y buscas la palabra Trinidad en la Biblia, no la vas a hallar. Y esta es otra cosa, porque es que la doctrina de la Trinidad ha sido tan atacada. No vas a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. No vas a encontrar claramente la expresión un Dios trino. Vas a encontrar muchos pasajes que ponen de manifiesto o que explican la Trinidad, pero no vas a encontrar la palabra Trinidad. Por eso es que la doctrina ha sido tan atacada en nuestros días.
Ahora permíteme decir algo, esa es una doctrina que tenemos que reconocer. Yo lo tengo que reconocer esta tarde, tú lo tienes que reconocer esta tarde. Es difícil de explicar y es difícil de entender por una razón muy obvia, muy clara. Dios es infinito, tú y yo somos finitos. Entonces, cuando quieres explicar esto, ahorita voy a hablar de un montón de ejemplos que ha habido, y traje los que son más clásicos, pero vas a entender cómo es que el hombre ha buscado de explicar la Trinidad en varias formas y de alguna u otra manera ha topado con límites, porque no hay forma en la que tú y yo, como seres finitos, podamos describir y entender su grandeza, su esplendor, su señorío, su poderío, su autoridad, su misericordia, su amor para con nosotros. Todo lo que tú y yo pudiéramos decir de su amor, por ejemplo, se queda corto a la realidad. Lo que tú y yo pudiéramos decir de su misericordia se queda corto. Lo que tú y yo pudiéramos saber o explicar de su soberanía se queda corto, porque no entendemos muchas veces lo grande y maravilloso que Dios ha sido para con nosotros. Podemos tener una explicación, sí, pero muchas veces esa explicación se queda corta. Se cuenta de un anciano teólogo que en el siglo XVI, llamado Alanús, le prometió a su congregación un sermón sobre la Trinidad. Y él estaba batallando cómo explicar a su congregación la Trinidad. Un día, meditando en el tema, caminó a la orilla del mar y allí encontró a un niño que estaba cavando un hoyo en la arena, en la playa. El teólogo le preguntó: ¿qué haces? El niño contestó: estoy cavando un hoyo. El anciano preguntó: ¿y para qué tan grande? El niño respondió: para que quepa todo el mar. Alanús se sonrió, percatándose de que sus propios esfuerzos por comprender y explicar al Trino Dios se parecían al falaz intento del niño de meter a todo el mar en un hoyo que él estaba cavando. Entonces, a veces cuando queremos explicar la Trinidad, estamos como este niño, queriendo cavar un pequeño hoyo para decir: aquí tiene que caber la Trinidad. Y mientras más lees en la Biblia, mientras más abres la Biblia, mientras más ves lo inmenso de Dios como Padre, lo inmenso de Dios como Hijo, lo inmenso de Dios como Espíritu Santo, te das cuenta que no hay forma de retener esta doctrina en un cuadro tan pequeño. Entonces, es una doctrina que requiere fe para creer en ella. Y tengo que decirte que donde es demasiado hondo para andar, la fe puede nadar. Entonces, esta es una doctrina que nos invita a hacer esto. Quizás vas a poder defenderla, quizás vas a poder explicarla, quizás en primera instancia no lo vas a poder hacer, pero tenemos que creer que Dios se ha querido revelar, se ha querido mostrar así a nosotros. Mire, vean dos pasajes conmigo, son pasajes del Nuevo Testamento. Uno es la Gran Comisión, Mateo 28, 19. Usted lo recuerda y quizás lo sabe de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos en la Gran Comisión lo que se conoce como la fórmula o la forma trinitaria de bautismo. Somos comisionados por Jesús, sus discípulos, sus apóstoles fueron comisionados por Jesús para literalmente desbordarse hacia las naciones, compartir el mensaje del Evangelio y bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La cristiandad a veces está separada o dividida por este asunto del bautismo, ¿no? Hay aún en nuestros días, dentro de los grupos conservadores, quienes creen en el bautismo de infantes, hay quienes no creen en el bautismo de infantes. Tenemos quien usa esta fórmula para bautizar, es decir, que cuando alguien es bautizado en agua, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también tenemos otro grupo que bautiza en el nombre de Jesucristo solamente, tomando la expresión del libro de los Hechos, mayormente la expresión que Pedro usa allí. Lo que es obvio es que este pasaje literalmente son las palabras de Jesús, citadas por Mateo, un apóstol que estaba aquí cuando fueron comisionados
para llevar el Evangelio. Años más tarde el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y nuevamente encontramos en la bendición apostólica o en la bendición pastoral que Pablo está dando a los corintios, nuevamente encontramos esta fórmula trinitaria, esta forma trinitaria de ver a Dios, expresando el nombre del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, Dios se muestra a nosotros siendo uno y a la vez tres. Y esto pareciera ser una gran paradoja. ¿Cómo es que es uno y a la vez tres? Y nuevamente lo digo, tenemos problemas para explicar la Trinidad porque no hay nada que se acerque totalmente a lo que es Dios, a lo que es Dios. Cito a León el Grande, quien explicó la Trinidad así en su vida, en el año 390 al 461. Un Dios sin división en una trinidad de personas y tres personas inconfundibles en una unidad de esencia. Tres personas inconfundibles en una unidad de esencia. Es decir, podemos entender a lo largo de la Escritura el labor, el trabajo de Dios Padre, podemos entender a lo largo de la Escritura el trabajo o el labor de Dios Hijo, podemos entender el trabajo y la labor de Dios Espíritu Santo, pero siempre tenemos que reconocer que cuando hablamos de labor de uno de ellos, el otro ahí está. Es decir, no se separan, no son independientes, no están excluyéndose unos a otros mutuamente, sino que están allí trabajando para nuestro bien. Mira, dije ahorita que había ejemplos o ilustraciones acerca de la Trinidad que a lo largo de los siglos han tratado de explicar. Algunas pudieran caer en lo chistoso, ¿no? Pero hay, por ejemplo, quien explicó la Trinidad con una torta. Ahora, si tienes hambre, pues omite que dije torta. Este que explicó la Trinidad con una torta dijo lo siguiente: puedes dividirla en tres partes iguales, de modo que cada una de esas partes representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El problema es que el Padre no es una tercera parte de Dios, ni el Hijo es una tercera parte de Dios, ni el Espíritu Santo es una tercera parte. Él es un Dios sin división. Entonces, el ejemplo de la torta para explicar la Trinidad lamentablemente no nos sirve. Porque si yo parto la torta y en cada elemento de esa torta hay jamón, hay queso, hay tomate, hay lechuga, de todas maneras sigo teniendo una tercera parte del total. Entonces, para hablar de la Trinidad, la torta no me sirve. Otros han querido explicar la Trinidad con el agua y han dicho que el agua se presenta en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso, pero en uno solo a la vez. Ahora déjame decirte, mientras que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas independientes, aunque todos exactamente de la misma esencia y al mismo tiempo. Entonces no hay forma de explicar la Trinidad desde el aspecto de líquidos, gaseosos y sólidos, porque la Trinidad básicamente nos habla de que todos exactamente tienen la misma esencia y al mismo tiempo. Entonces no hay forma de decir, algunos dicen, es que ya pasó la era del Padre, algunos dicen, ¿no? Ya pasó la era del Hijo y ahora estamos en la del Espíritu Santo. No entiendes la Trinidad. O sea, no los puedes separar. Sí es cierto, el ministerio que está obrando en la iglesia, porque así Jesús lo envió, fue el Espíritu Santo, pero cuando está el Espíritu Santo, ahí está el Padre y ahí está el Hijo trabajando en nuestras vidas. No podemos decir, algunos explican así la Trinidad: Dios el Padre en el Antiguo Testamento, Dios el Hijo en los Evangelios, cuando Jesús se va, Dios el Espíritu Santo, y resuelven el conflicto, pero esa es una manera errónea y equivocada de explicar la Trinidad. Hay otros que explican la Trinidad no con una torta, no con el agua. Hay quienes explican la Trinidad con un árbol y dicen, el árbol tiene raíz, tallo y rama. El tallo procede de la raíz y las ramas del tallo y las raíces. Es una Trinidad, sí, es una Trinidad, pero también nos deja cortos.
ya que una raíz puede existir un tiempo sin tener tallo y sin tener hojas. Pero Dios nunca existió sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Entonces tampoco el ejemplo del árbol nos sirve. Y así pudiera pasar toda la mañana hablando de ejemplos y de ejemplos y de ejemplos de gente que ha tratado de explicar la Trinidad de forma humana. Otros usan el trébol, ¿se acuerdan la hojita esta del trébol? Otros usan el trébol para explicar la Trinidad. Otros usan otras muchas cosas. Pudiéramos pasar aquí toda la mañana, pero no es mi propósito. Mi propósito es simple y sencillamente decirte que este Dios al que tú y yo hemos creído, al cual tú y yo amamos, el cual nos llamó a la salvación, es un Dios sin división en una trinidad de personas. Ahora permítame ver algunos pasajes. Abra su Biblia al capítulo 1 de Juan. Y lo que quiero revisar aquí es que el Padre no se ve excluido. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Entonces aquí está el Hijo, nadie había visto al Padre hasta ese momento, pero el Hijo lo reveló, el Hijo lo mostró, el Hijo lo anunció, el Hijo lo proclamó, el Hijo declaró la necesidad de arrepentimiento para venir a estar en paz con Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se había acercado el reino de los cielos a los judíos que escucharon este mensaje? Se había acercado a través de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, a saber, Jesús. Pero el Padre estaba allí siendo mostrado, no excluido, sino siendo mostrado. Venga a Juan 14, verso 9. Recorra en su Biblia unas cuantas hojas. Juan 14, verso 9. Esta es la pregunta que Felipe le hiciera, el cuestionamiento que Felipe le hiciera. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Te acuerdan de Felipe? ¿Y cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y entonces Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no te has dado cuenta. Quien me ha visto a mí conoce al Padre, ha visto al Padre. Entonces ve cómo en el ministerio terrenal de Jesús el Padre no está siendo excluido. Entonces aquellos que dicen el Antiguo Testamento es la era del Padre, los Evangelios es la era de Jesús, cometen un error, porque aquí está Jesús manifestando al Padre, la grandeza, el poder y la autoridad que el Padre tiene. Luego Pablo escribiera a Timoteo, vayan a primera de Timoteo 1, por favor, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? Y vean lo que dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Tú y yo leemos aquí las expresiones creer, para vida eterna, pero es increíble la forma como la Trinidad opera en el momento de la salvación de un alma no regenerada, de un irredento, alguien que no tiene la gracia de Dios en su vida. Y pasen en este apartado Hebreos 1, versículo 1 y 3, un pasaje maravilloso que nos permite entender la grandeza del Hijo de Dios. Hebreos 1, verso 1 al 3. Me encanta cómo el autor de los Hebreos inicia su carta. Una epístola, un tratado, un sermón, una exhortación. Pero me encanta cómo él inicia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no dice una imagen, dice la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observa el verso 1. Habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo a vuestros padres por los profetas. Y este versículo básicamente relata todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento y aún en el libro de los Hechos, mientras los apóstoles y los profetas que estaban compartiendo la palabra de Dios tenían mensajes que dar a la congregación. La historia del Antiguo Testamento está envuelta por profetas, aunque nuestro acomodo de los profetas inicia con Isaías, el profeta mayor, Jeremías, Ezequiel, y después pasamos a los profetas menores. Aunque el acomodo en nuestras Biblias de estos profetas está casi al final del Antiguo Testamento, cuando tú estudias o lees la Biblia cronológicamente, es decir, que estás leyendo qué profeta estuvo en qué monarquía, te vas dando cuenta que el acomodo real fue que en cada monarquía hubo profetas. En cada tiempo de la historia del pueblo de Israel hubo una voz de Dios que compartía, que decía lo que lo que el pueblo tenía que hacer o lo que el rey tenía que hacer para que le fuera bien. Entonces, el autor a los Hebreos dice, esto terminó, ya no necesitamos más profetas que nos estén diciendo qué es lo que Dios demanda de nosotros. Por eso es que este pasaje es conocido para quienes son amantes de las Escrituras como el cierre del canon. Aquí el canon bíblico se cerró. Es decir, lo que Hebreos está diciendo es la última revelación que el Padre quiso darnos a conocer, el último mensaje profético que el Padre quiso dar a la humanidad se llama Jesucristo. Punto. Sin embargo, vivimos en una sociedad que ama el misticismo y que no se conforma con la persona y la obra de Jesucristo. Quiere algo más. Quiere emoción. Quiere algo místico. Y lo que tú estás haciendo en ese momento es despreciar la última revelación del Padre hacia la humanidad en la obra y en la persona de su Hijo amado Jesús. Entonces quiero que veas que el Hijo es lo que vemos, lo que oímos y lo que conocemos. Y siempre en la Escritura el Hijo nos está revelando al Padre. Al Padre. No solamente esto, sino que el Hijo ha estado con el Padre en toda la eternidad. Este fue el mensaje de la semana pasada. Hablamos de la preexistencia de Cristo. Es decir, que mucho antes de Él tomar forma humana y venir a esta tierra y encarnar, Él ya existía. Y vuelvo a decirlo, el único que puede encarnar es Jesús. ¿Por qué es el único que puede encarnar? Porque ya existía. El hombre no encarna, el hombre no existía. O sea, tú y yo comenzamos a existir cuando nacemos. En el cielo no hay una colección de almas colgadas como enganchos en un tendedero. No existe eso, no es como un rastro en el que está colgada el alma de Gerson, el alma de Sergio, no, eso no existe. El único que preexiste en la Escritura es Jesús. Por eso la palabra encarnación en latín significa en la carne. O sea, nosotros no es posible que encarnemos. Nosotros nacemos. Nosotros somos gestados por gracia y misericordia de Dios. Fuimos gestados en el vientre de nuestra madre y en ese momento comenzamos a ser seres vivos, y en el proceso del embarazo vamos asumiendo los cambios físicos y nacemos y crecemos, pero no preexistimos. El único que preexistió, el único que preexiste es el Hijo de Dios. Entonces miren lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La expresión hagamos al hombre a nuestra imagen es una expresión en plural. La expresión hagamos significa que no estaba solo Dios Padre creando, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que entender esta existencia desde la eternidad. El Hijo ha estado con el Padre en toda la eternidad. Y luego quiero que entendamos también que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no encarna al Hijo, sino procede de Él. Y lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo es que procede de una forma silenciosa, procede de una forma eterna, de una forma invisible. Él procede del Hijo. Vayan allí a la Escritura, al Evangelio de Juan, y veamos estos 3 pasajes para captar esta idea. Juan 14, verso 26. Si no habías leído la Biblia en la semana, te vas a emparejar ahorita. Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vean cómo procede del Padre, es enviado en el nombre de Jesús. Él nos enseñará. ¿Qué nos va a enseñar? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es recordarnos todas las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús les afirmó, les aseguró a sus apóstoles que iban a ser llevados frente a las autoridades por causa del reino? Les dijo, no se preocupen por escribir un discurso, no se preocupen por tener se me fue el nombre, una pantalla ahí digital frente al orador que va siguiendo ahí el texto, ¿no? De repente tú dices, ay, ¿cómo le hacen los de las noticias? No, pues ven y los ojos nomás, un apuntador, ¿no? Él les dijo, no se preocupen cuando estén ahí frente a las autoridades, el Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes. ¿Y se acuerdan cuando Pedro y Juan llegan y están ahí por primera vez? Y las autoridades se sorprenden y dicen, ¿de dónde les salieron tantos? Si son del vulgo, son hombres comunes y corrientes. Es más, el oficio de pescador no era muy bien visto pues en aquellos días. Ellos dicen, ¿de dónde les salieron tantas palabras? Pues tengo noticias, seguramente no salieron de su intelecto, pero salieron de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, porque Él nos recuerda todas las cosas en el tiempo preciso que nosotros necesitamos recordarlas. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. ¿De quién iba a dar testimonio? Acerca de mí, dice Jesús. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre, es enviado por el Hijo y está dando testimonio. ¿De quién? Del Hijo. Por eso nuevamente lo digo, el verdadero ministerio del Espíritu Santo te llevará al Hijo, te llevará humillado al Hijo. Un verdadero mover del Espíritu Santo no te aleja del Hijo, es todo lo contrario. Un verdadero mover del Espíritu Santo te pone muy cerca de la cruz, te pone muy cerca del Calvario para entender la necesidad que late en nuestro corazón por un Salvador y por un Redentor. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vemos aquí el hermoso ministerio del Hijo enviándonos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viniendo a la humanidad y dando testimonio del Hijo, procediendo del Padre, manifestando la gloria del Padre, manifestando la gloria del Hijo, llevándonos a que tú y yo tengamos un corazón rendido a la preciosa Trinidad. La pregunta de muchos ha sido, ¿cómo pueden los tres ser uno? Pues déjame te aclaro algo, cada uno tiene los mismos atributos. Por ejemplo, cuando tú dices, Dios eres todopoderoso, la realidad es que Dios es todopoderoso, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso.
Cuando tú dices, Padre, eres amoroso, la realidad es que el Padre es amoroso, el Hijo es amoroso, el Espíritu Santo es amoroso. Solemos, si se dan cuenta, solemos en nuestra oración hablar de estos atributos y normalmente los atribuimos al Padre. O en forma genérica usamos el término Dios. La realidad es que Dios es uno, entonces nosotros pudiéramos dar adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, reconociendo sus atributos, porque cada uno es Dios. Lo que se expresa en el término persona, cuando usamos el término persona para referirnos a la Trinidad, es que ese glorioso ser divino, el trino Dios, se manifiesta en una triple existencia. Esto es lo que es difícil de entender. O sea, tú dices, bueno, Dios es uno, pero ¿por qué hablas de personas? Y este ha sido todo un debate. San Agustín afirmaba, aun cuando las tres personas son una en ser y esencia, difieren en su modo de existencia. Aunque son una en su pensar, difieren en sus actividades. Cada persona es idéntica a Dios, es el ser completo e igual cada una de las otras dos, las tres operan en conjunto. Entonces, mira, debemos reconocer que no estamos diciendo que Dios equivale a tres dioses. Eso no lo estamos diciendo. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estamos diciendo que tenemos tres dioses, sino que un Dios se revela a nosotros en tres personas, entendiendo que la palabra persona no debe ser interpretada por ti y por mí de forma individualista. Es decir, el gran error es pensar en el Padre como un individuo, en el Hijo como otro individuo y en el Espíritu Santo como otro individuo. Eso no es. Cuando hablamos de la Trinidad tenemos que pensar en un solo Dios, en un solo ser. Cuando hablamos de personas, con respecto a la Trinidad, nos referimos a distinciones personales dentro de la deidad. Es decir, cuando hablamos un Dios de tres personas, lo que estamos queriendo decir es, estamos distinguiendo a las personas dentro de la deidad o dentro de la divinidad que esa doctrina nos presenta. Entonces, en este sentido, los trinitarios, es decir, los que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creemos en un qué y en tres quiénes. Creemos en un qué y en tres quiénes. Al citar de un solo Dios, hablamos de qué es lo que creemos. ¿De qué es lo que creemos? Creemos en un Dios. Al hablar de este qué, estamos pensando en su esencia, en su naturaleza. Pero cuando hablamos de personas, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de tres quiénes. Vas a encontrar que en la Biblia es claro cuando el Padre está actuando, cuando el Hijo está actuando y cuando el Espíritu Santo está actuando. Entonces ahí son los quiénes. Pero adoramos y creemos entonces en un qué y en tres quiénes. Ahora permítame llegar al punto por qué es que esta doctrina es tan importante en la iglesia cristiana, porque es que ha sido tan importante en la iglesia cristiana. En la historia de la iglesia han existido muchas personas que abiertamente se han opuesto a la Trinidad, estableciendo como punto de partida que la Biblia habla de un solo Dios. Algunas de estas ataques y personas han reconocido la importancia de Jesús y del Espíritu Santo, pero han rechazado la idea de coigualdad con el Padre. O sea, hay quienes dicen, no, sí, Dios es al Dios que adoramos, el Hijo es importante en su misión, el Espíritu Santo es importante en la labor que hace, pero no hay coigualdad con el Padre. Entonces, este solo pensamiento acerca de la Trinidad ha permeado en varios siglos de la historia de la iglesia y ha levantado una serie de herejías. El gran escritor irlandés C.S. Lewis dijo: no podemos reconocer las falsas enseñanzas o movimientos porque nos falta una perspectiva histórica que se puede obtener al leer sobre nuestro rico patrimonio histórico y teológico.
a lo largo de la historia, las ideas novedosas han dado lugar a movimientos que finalmente se desvanecieron, pero luego resurgieron en una forma nueva, ligeramente modificados. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Quiero decirte que cuando hablamos de la importancia de esta doctrina en la iglesia del día de hoy, tenemos que recurrir a la historia de la iglesia en cuanto a esta doctrina. Y cuando recurrimos a la historia de la iglesia, nos daremos cuenta que ha habido 5 herejías clásicas, o sea, 5 herejías que se levantaron muchos siglos atrás, donde se atacó a la Trinidad. El primer ataque que la Trinidad sufrió, o que la doctrina de la Trinidad sufrió, a finales del primer siglo, es decir, posiblemente cuando Juan estaba escribiendo sus epístolas, o posiblemente un poco después. Citamos que las epístolas de Juan están escritas por ahí del 93 al 96 después de Cristo. Muy posiblemente este grupo, conocido como los subordinacionistas, ya existía en aquellos días. ¿Qué enseñaron ellos? Enseñaron que Jesús y el Espíritu Santo eran inferiores al Padre, por tanto eran subordinados, ya que solo el Padre era Dios. Ahora, los subordinacionistas entonces solo creen en el ministerio del Padre, pero no creen en la coigualdad del Hijo y del Espíritu Santo con el Padre. Y esto estaba sucediendo en el primer siglo, a finales del primer siglo. El segundo ataque que la doctrina de la Trinidad sufrió, lo considerábamos la semana pasada, el arrianismo. El arrianismo es esta enseñanza que surge en Alejandría, en Egipto, por ahí del año 318 después de Cristo. Arriano, que ya me refería a él la semana pasada, era un predicador, un teólogo muy carismático para aquellos días, ¿no? Enseñaba sus predicaciones cantándolo, y él cantaba ciertas ideas que él tenía, ¿no? Recuerden que la idea principal de Arriano era: Jesús es el primer ser creado por Dios. Es decir, no creía en la preexistencia del Hijo de Dios. El arrianismo aceptaba que Jesús era más que un mero hombre, pero enseñaba que fue el primer ser creado. Y entonces ocupaba un lugar intermedio entre Dios y los hombres. Para ellos, es decir, para los arrianistas, no existía la Trinidad. Y acusaban a quienes sostenían la doctrina o la enseñanza de la Trinidad, los acusaban de ser politeístas, es decir, de creer en la existencia de 3 dioses. Y vuelvo a decir, esta enseñanza, esta corriente, esta filosofía de ver la fe aún existe en nuestros días, persiste dentro del grupo que tú y yo conocemos como los testigos de Jehová. Están identificados con esta forma de creer. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Y para los que no estuvieron la semana pasada, vuelvo a decir esto: cuando estás debatiendo acerca de la persona de Cristo y estás hablando con alguien de la persona de Cristo, tienes que hacer la pregunta: ¿de qué Cristo estamos hablando? El Cristo que nosotros servimos, seguimos en la Biblia, es distinto al Cristo de los mormones, de los testigos de Jehová, de los budistas. Entonces tienes que traer a la mesa y decir: ¿de quién estamos hablando? No es posible que podamos estar creyendo que estamos hablando del Hijo de Dios y ellos están pensando en otra cosa. La tercera herejía que se levantó contra la doctrina de la Trinidad se conoció como el socinianismo. Para ellos, el Espíritu Santo era una energía divina y Jesucristo era un simple hombre creado por Dios en María de una manera milagrosa. No era preexistente, más bien fue creado para proclamar a la humanidad una nueva ley. Observen cómo esa herejía rebaja al Espíritu Santo a ser una energía divina. No, el Espíritu Santo no es una energía divina, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Una vez me dijo un predicador
¿Qué sientes cuando vas a predicar? No, ¿qué siento? Le digo, sí, ¿tú qué sientes? Porque yo cuando voy a predicar y sé que estoy bajo la unción de Dios, yo siento calorcito que me sube de aquí, del anillo de matrimonio a mi corazón. Yo siento calientito, y cuando yo siento calientito, yo sé que el asunto va a estar bueno. No, yo no siento nada. Se me quedó viendo así, ya después, ya dije, yo ahorita me lo voy a cotorrear. A veces me da mucha hambre, le digo, siento mucha hambre, le digo yo, ¿no? Y ya después, mira, no tienes que sentir nada, porque el Espíritu Santo no es como estos hombres decían, una energía divina. El Espíritu Santo es Dios. Y a veces Dios te va a llevar a que tú tengas comunión, intimidad con Él. Y a veces vas a llorar y a veces no vas a llorar. Y a veces vas a orar sentado en tu cama o en tu cama, y a veces vas a doblar tus rodillas. Pero tu experiencia o mi experiencia personal con Dios no la podemos hacer una doctrina. No la puedes hacer una doctrina. Creemos en la obra entonces del Espíritu Santo, creemos que Él es Dios, creemos que el Hijo es Dios, que han preexistido desde la eternidad. Cuarta corriente que se levantó en contra de la Trinidad, el unitarianismo, como un simple hombre, quitándole toda su divinidad. Es decir, era 100% hombre, pero no era 100% Dios. Lo ancló, lo señaló como un ejemplo de virtud y de piedad, pero ellos eliminaron las enseñanzas de Jesús como Hijo de Dios en sus doctrinas. El unitarianismo comenzó a buscar al Cristo histórico, no al Cristo de la Biblia, porque ellos desprecian el contenido de los evangelios y dicen lo que está ahí son bellas historias, pero no son reales. Nosotros vamos a ir a buscar al Cristo histórico. Y esto fue lo que se conoció siglos atrás como liberalismo. Los liberales, quienes despreciaron lo que la Biblia propia hablaba de Jesús en el testimonio de los evangelios y fueron a buscar al Cristo histórico, lo que la historia decía de este personaje. Finalmente, la quinta herejía que golpeó la Trinidad o vino y afectó la Trinidad fue el sabelianismo, o también conocido como modalismo. Sabelianismo. Los sabelianos aceptaban la divinidad del Hijo de Dios, es decir, 100% Dios. Su error consiste en concluir que el único Dios verdadero se reveló en la historia en tres modalidades. Primero como Padre al crear todo, luego como Hijo para salvar al hombre caído, y ahora como Espíritu Santo para dirigir a su iglesia. Entonces, cuando tú tienes a un creyente de esos que dice el Padre se reveló en el Antiguo Testamento, el Hijo se reveló en los Evangelios, el Espíritu Santo se está revelando a otro, tienes frente a ti a un sabelianista, o tienes frente a ti a un modalista. Es decir, él cree en la idea de Dios en tres modalidades. Y los pocos pasajes que hemos leído esta mañana nos manifiestan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en conjunto como un solo Dios. Dios usó la vida de un hombre conocido en la historia de la iglesia como San Agustín o San Agustín de Hipona, y este hombre se convirtió en un defensor, en un devoto defensor de la doctrina de la Trinidad. Este hombre escribió 17 tomos, 17 libros defendiendo la doctrina de la Trinidad. 17 tomos para defender la doctrina de la Trinidad. Labor que hasta el día de hoy, escúchalo bien, ningún teólogo ha podido igualar, ni en extensión, ni en contenido. 17 volúmenes para defender la doctrina de la Trinidad. Entonces quiero que entiendas algo. A una temprana edad de la fe cristiana, la iglesia creyó que la iglesia que se mantiene fiel a la palabra de Dios se levanta o se cae de acuerdo a la aceptación o el rechazo de la deidad de Cristo, del Espíritu Santo, formando junto con el Padre la Santísima Trinidad. O sea, no hay forma de sostener la fe cristiana. Es lo que los padres de la iglesia dijeron. No hay forma de sostener la fe cristiana si no tenemos un firme fundamento sólido en Dios el Padre, en Dios el Hijo
y en Dios el Espíritu Santo. Ahora, lo que me preocupa, porque regresé a la historia de esos momentos, es que la Trinidad sigue sufriendo serios ataques en nuestros días. Déjame te cito a dos predicadores muy populares en los Estados Unidos. Clifford Dollar, un predicador del movimiento de fe y prosperidad. Él cuestiona la deidad de Cristo. Dice que Cristo no llegó perfecto. Mientras Él crecía, se fue perfeccionando. Pues definitivamente este no es el Cristo del que yo leo en la Biblia, este no es el Cristo del que yo predico, este no es el Cristo que yo encuentro en los evangelios. El Cristo que yo encuentro en los evangelios es el Hijo de Dios, es divino y es perfecto. Ahora permítame acudir y citar a otro predicador un poco más famoso que quizás has escuchado, leído o sabido de él, el obispo T.D. Jakes, muy popular en la década de los 90. Él abiertamente niega la Trinidad, niega la Trinidad, niega la Trinidad. Es decir, no cree en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Es sumamente popular T.D. Jakes en los Estados Unidos por sus libros, por sus mensajes de motivación. Para él Jesús es el mismo Padre, el Hijo y Espíritu Santo, o como suele decir a sus seguidores, un Dios en tres manifestaciones. Ahora ya vimos aquí las 5 herejías. Es muy fácil volver a dónde está la raíz de T.D. Jakes, modalista. Es un modalista. Lo preocupante de esto, déjame te lo digo. Un artículo en el New York Times lo enlista como uno de los 5 posibles candidatos a suceder a Billy Graham una vez que él muera, como el evangelista nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, ya lo tienen en la fila de los 5 posibles candidatos a tener esa posición que el doctor Billy Graham ha gozado en los Estados Unidos. La revista Time lo califica como uno de los eruditos más prodigiosos de la religión cristiana en el siglo XXI. Y tú dices, ¿está siendo atacada la doctrina de la Trinidad en nuestros días? Sí. Sí, porque este hombre ahí en Dallas congrega una congregación semanalmente de cerca de 30,000 miembros. Eso es su iglesia, eso es su parroquia. No hablemos de su influencia por internet, no hablemos de su influencia por televisión, no hablamos de su influencia por la radio, no hablamos de su influencia por los libros. Los seguidores de esta creencia menosprecian la doctrina de la Trinidad y la consideran una filosofía pagana y politeísta. Si Dios se revela como trino, es porque así quiere que le conozcamos, para responder a su amor. Y la única manera de responder a su amor se vuelve indispensable que procuramos conocer a cada una de las personas de la Trinidad como la Escritura nos lo muestra. Ahora permítame llegar a un pasaje final. En el plan de la redención es esencial que Dios sea trino. Cuando tú piensas en la redención de nuestras almas, cuando nosotros pensamos en cómo nuestras almas fueron salvas, cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos llamó del pecado, cómo es que Efesios 12 cumple, nosotros estábamos muertos y hundidos de nuestros delitos y nuestros pecados, y en un instante pasamos de muerte, ¿a dónde dice? ¿Cómo fue posible eso? Bueno, en el plan de la redención era necesario un Dios trino. Vaya a un pasaje conocidísimo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién nos amó? Padre, Dios, dice ahí, ¿no? ¿Qué dio? Dio a su Hijo. ¿Por obra de quién creemos? ¿Te das cuenta?
No hay forma de que una persona crea en el mensaje del Evangelio si el Espíritu Santo no te redarguye. Él fue enviado por el Padre para redarguirnos de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. ¿Cuántas veces le has compartido a un pecador? Y tú te jalas los cabellos y dices, cabezón, estás... ya te lo puse con palitos y bolitas y no quieres entender. Eres más terco que una mula, eres más burro que el de Shrek. Y comenzamos a sacar todos los recursos que podamos sacar para decirle que no entiende el Evangelio. Escucha bien, escucha bien. El ministerio del Espíritu Santo es silencioso. Llega a la vida de una persona y la convence. ¿De qué la convence? De su pecado. Por eso es que le dices a la gente, es que eres un pecador, ¿no te das cuenta? ¿Pecador? Si no robo, si no mato, si no adultero, si me porto bien, soy moral, le doy al que pasa pidiendo comida, le doy al que pasa pidiendo un taco. Escúchame bien, puedes quedarte ahí días, puedes quedarte ahí horas, puedes quedarte ahí años, neciamente queriendo decirle a esa persona en qué consiste el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo no llega y lo convence y lo redarguye, créeme que todos nuestros esfuerzos serán en vano. Serán en vano. El Padre nos amó, el Hijo vino en carne, el Espíritu Santo por su obra logra que tú y yo como pecadores creamos y entonces no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Por qué es tan importante que tú y yo seamos llenos de esta doctrina? ¿Por qué es tan importante que tú y yo, como la iglesia del Señor Jesús, estemos convencidos de esta doctrina? Tres cosas. Esta doctrina nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿De qué manera me ayuda a conocerme a mí mismo? Número uno, soy finito y Dios es infinito. Número dos, soy un pecador llamado por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo para la salvación. No hay manera, jamás podremos conocernos a nosotros mismos si primero no conocemos plenamente al Dios que nos creó. ¿Te acuerdas cuando llegaste al Evangelio y comenzaste a leer la Biblia, no? Comenzaste a leer la Biblia y comenzaste a leer cosas que a lo mejor nunca habías leído. Y no sé cómo algunos dicen, híjole, ya me cayó el 20. ¿Se acuerdan de eso? Porque lo que el pecado hace es cegarnos. No nos permite ver nuestra condición pecaminosa. Estaba en una reunión de hogar una vez, llegó una persona y conocía un poquito de la vida de esta persona. Y coincidió que ese día estaba hablando precisamente de lo que el pecado que a esa persona lo afectaba. Y estaba hablando acerca de cómo evitar la lujuria en nuestras vidas. Cuando yo vi llegar a esta persona dije, bueno, ya uno se acostumbra como maestro, como predicador de la Biblia, uno se acostumbra que cada vez que habla siempre sale un resentido. Ay, lo dijiste por mí. Ay, nomás faltó que pusieras una foto ahí en las pantallas de mí. Ya uno agarra callo con eso, ¿no? Pero llegó esta persona y yo llevaba ahí mi clase hecha y yo dije, híjole, va a decir que le preparé clase, que aproveché que estaba aquí para decir lo que voy a decir. Entonces yo empecé a hablar de la lujuria, y yo estaba hablando de la lujuria. Inocentemente, digo yo, inocentemente levanta la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dije, a ver qué me dice. ¿Qué es lujuria? Y luego yo acá, por dentro me salió lo que yo, sí, cuéntame una de vaqueros, ¿no? ¿Cómo que qué es lujuria? Dije yo, ya casi le digo, vamos a resumir la clase. Lujuria eres tú. Pero no se lo dije, no, lógicamente. O sea, ese era su estilo de vida. Pero mira, si es el pecado, no cega. No cega. Lo estaba cegando a él en esa hora, como a ti y a mí nos cega, ¿no? Cuando alguien nos dice, oye, como que eres orgulloso. ¿Orgulloso yo de dónde? Soy González, pero no soy orgulloso. No, espérate. Entonces, esta doctrina, cuando entiendes lo inmenso, lo grande de la Trinidad, cuando comenzamos a conocer a Dios,
es que vamos conociéndonos a nosotros mismos y vamos entendiendo nuestra necesidad de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces también esta doctrina nos permite entender que el Trino Dios mora en quienes han respondido a la salvación. El día que por gracia de Dios, por su maravillosa gracia, recibimos el Evangelio, escuchamos el mensaje del Evangelio, ese día tú recibiste a un Dios trino. Recibiste al Padre, recibiste al Hijo y recibiste también al Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, recibes al Padre, recibes al Hijo y pues tienes que portarte bien para recibir al Espíritu Santo. No. El día que tú y yo recibimos al Padre por su maravillosa gracia, el sello y la garantía de que fuimos salvos es que recibiste al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pablo está hablando de esa seguridad? Son las arras del Espíritu Santo. Es decir, esa seguridad, ¿quién da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, si una persona ha recibido al Padre, ha recibido al Hijo y no tiene que esperar 10 o 15 años para recibir al Espíritu Santo, recibe a un Dios que es trino y que viene y mora en nuestras vidas. Y tercero, esta doctrina nos hace anhelar el cielo, ya que al comprender limitadamente el amor del Padre, anhelaremos ir al lugar que el Padre nos está preparando y en el cual el Padre nos espera. Hablar del cielo a veces es interesante, ¿no? Hay quienes dicen, ya me quiero ir al cielo, pero cuando ven cerquita la muerte dicen, todavía no, aguántame tantito, ¿no? Y tienen los otros, los que no se quieren ir al cielo y se van prematuramente. Llegué a una casa a orar con una persona que estaba enfermita y me dice una de las hijas, ya se quiere ir al cielo. Digo, si se pudiera decir cuándo nos queremos ir, en el primer problema que tienes mañana te quieres ir al cielo, ¿no? Entonces yo le digo, pues está muy bien, que se quiere ir al cielo. Lamentablemente yo no soy de HL ni estafeta para mandarlo ahorita, ¿no? Si se pudiera resolviéramos muchas cosas. Pero luego pasó más adentrito del cuarto y me dice otra hija, ya se quiere ir al cielo. Me dice, ya se quiere ir al cielo. Pero yo digo que todavía tiene pendientitos aquí en la tierra que tiene que arreglar antes de irse al cielo. Le dije, ¿se quiere ir o no se quiere ir, no? Entonces, mire, el asunto es, comienzas a ver esta inmensidad de la Trinidad y vas a anhelar el cielo. Y el problema con nuestra fe es que tenemos tan bien puestos nuestros pies aquí en la tierra que muchos de nosotros no anhelamos el cielo. Entonces, los tres son un Dios. Por ello, el modo trinitario de la divina existencia pertenece a la misma esencia de Dios. A la misma esencia de Dios. Quiero terminar leyendo lo que se conoce en la historia de la iglesia como el credo de Atanasio. Mencioné este credo la semana pasada, que algunos dicen fue escrito en contra del arrianismo, o era la proclamación de la iglesia, la posición de la iglesia cristiana en contra de Arriano. Hay otros historiadores, eruditos, que dicen que no era de Atanasio, que alguien puso el nombre Atanasio o San Atanasio aquí porque de alguna manera Atanasio fue quien más debatió con Arrio, perdón. Pero lo haya escrito él o no lo haya escrito, quiero que veas la belleza de cómo entendió la Trinidad, ya sea él o que lo haya escrito. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guarda esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria coeterna de la majestad. Así como el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo.
Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado, un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero, ni postrero, ni nadie mayor, ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacida en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien aunque sea Dios sin nombre, sin embargo no es dos, sino un solo Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esa es la fe universal, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. Amén. Cuando leí este credo quedé sencillamente callado. No había nada más que decir, porque básicamente demuestra la grandeza y la belleza de la Trinidad, demuestra la grandeza y la belleza de la humanidad y de la divinidad de Jesús. ¿Se acuerdan aquel día que Moisés tuvo un vistazo de la gloria de Dios ahí en las peñas del Sinaí? La Biblia no nos dice que vio a Dios, vio la gloria de Dios, vio su espalda. Era la gloria de Dios. Y él quedó satisfecho de haber visto aquello. ¿Cuánto más nosotros, que podemos reconocer y podemos entender la grandeza de la Trinidad? Nosotros deberíamos, como Juan, caer como muertos ahí en Apocalipsis, al entender lo glorioso y inmenso de la Trinidad. Mi pregunta esta mañana es: ¿tendremos satisfacción y gozo por entender
la Santísima Trinidad, el ministerio del Padre, el ministerio del Hijo, el ministerio del Espíritu Santo efectuándose, llevándose a cabo en nuestras vidas? ¿O simplemente considerarás que esto es simple y sencillamente letra? Hay un desprecio en nuestros días hacia la verdad, hay un desprecio en nuestros días hacia la sana doctrina, hay un desprecio en nuestros días hacia tener que usar la mente, porque creer también es pensar, hacia tener que usar la mente para entender los grandes misterios de la palabra de Dios. Pero esta doctrina inmediatamente nos tiene que poner a pensar en todas sus implicaciones, en todas sus implicaciones. Cómo la Trinidad se implica en tu vida personal, cómo la Trinidad se implica en tu vida familiar, cómo es que la Trinidad se implica en tu vida laboral, cómo es que cuando tú estás comportándote o conduciéndote en la vida, Dios está ahí, el Padre está ahí, el Hijo está ahí, el Espíritu Santo está ahí, no te puedes esconder de ellos. Él te está viendo, Él me está viendo. El Hijo está orando al Padre, intercediendo por nosotros continuamente para que podamos ser fuertes y podamos vencer sobre toda tentación. El Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad, a toda justicia. El Padre nos está amando. El Hijo sigue siendo nuestro abogado perfecto delante del trono de Dios. Pero cómo esto está llamándote a ti a santidad, a pureza, a rectitud, a verdad, a vivir de una manera que concuerde con lo que creemos, que concuerde con lo que leemos en la Escritura. Y mientras más abundamos y mientras más conocemos a un Trino Dios, es que nuestras vidas pueden ser afectadas. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás para orar. Señor, perdónanos las veces que hemos tenido en foco esa doctrina de la Trinidad en nuestras vidas. Algunos, Señor, quizás jamás habíamos escuchado un mensaje completamente hablando de la Trinidad. Algunos, Señor, quizás es la primera vez que alguien se sienta a explicarnos acerca de la Trinidad. Asumíamos quizás, Señor, porque veníamos de la religión cultural de ese país donde se acepta esto, se acepta que Dios en tres personas, a saber Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hoy nos hemos acercado a las páginas de la Biblia y hemos indagado en ellas la verdad. No hemos terminado porque esa doctrina es tan amplia, tan rica, en darnos a conocer al Padre. Pero esta tarde, Señor, yo quisiera que sensibilizaras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu, a reconocer la necesidad que tenemos de venir a ti como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo y estar rendidos y estar humillados ante la Trinidad. Cuando no merecíamos, nos salvaste. El Padre nos amó, el Hijo fue el enviado del Padre para morir por nosotros en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica esta maravillosa verdad en nuestras